Me gustaría que volviésemos a leer todos juntos el texto que hemos leído al principio. Bueno, al principio hace 2 minutos. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hemos estado viendo, o vimos la semana pasada el mensaje, estuvimos escuchando el mensaje de Año Nuevo, lo compartimos, ¿verdad? Son las respuestas de esas 24 horas, ¿verdad? Hoy nos vamos a centrar en el yo. Yo y las respuestas de las 24 horas. En Hechos, como vimos en el versículo 14, capítulo 1, versículo 14, o en los primeros 14 versículos, vemos como Dios llamó a esos discípulos, ¿verdad?, a ese lugar importante, para darles el último mensaje, para darles ese último aliento, esa última palabra que tenía para ellos. Si no conocemos este mensaje, nuestra vida de fe no tiene sentido. Si no comprendemos ese último mensaje que Cristo les da y les comparte, no tiene sentido nuestra vida de fe. Les estuve explicando las obras del reino de Dios durante esos 40 días y les prometió la llenura del Espíritu Santo. Si no comprendemos esto, nuestra vida de fe no tiene sentido. Ellos tenían en ese momento que descubrir quiénes eran. Tenían que descubrir su identidad, ¿verdad? Y esas personas que comprendieron quiénes eran y comprendieron ese yo que Dios había creado, fueron aquellos que pudieron conquistar el mundo, ¿verdad? Por eso tenemos que comprender la razón. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque el 90 y pico % de las personas en el mundo están perdidas. No encuentran su identidad. Por eso tenemos que comprenderla nuestra bien. Y el pastor Río, recuerdo que el otro día dijo una cosa, dijo: si el presidente del gobierno va a vivir a vuestra casa por un tiempo, vuestra casa, sin importar cuál sea, es la casa presidencial, ¿verdad? Puede ser chiquitita, puede ser fea, vieja, pero si el presidente va a vivir ahí, ostras, esa es la casa presidencial, ¿verdad? Y tiene la mayor importancia por encima de todas las demás casas. Esa es la bendición del trono que está dentro de mí. Porque en el momento en el que yo estoy disfrutando de que Cristo está en mí y está conmigo, mi vida, yo, sin importar mis posibilidades y mis capacidades, ¿verdad?, mi vida y yo nos convertimos en el lugar más importante. Hay muchas evidencias en ello que vamos a ver en la introducción. Para empezar, podemos recordar a los remanentes, a los 7 remanentes importantes de la Biblia. Por ejemplo, José fue testigo de ello. Él fue testigo de que él estaba disfrutando del pacto y que Dios estaba en él, y todo lo que había alrededor obtuvo una respuesta, ¿verdad? Por eso no tenemos que buscar las 24 horas. Porque José, vemos cómo lo hizo y obtuvo respuestas, y todo lo que había alrededor obtuvo esa bendición, la bendición del trono que estaba dentro de él, ¿verdad? Él no tenía nada, era un esclavo, fue un preso, ¿verdad? Pero él dentro lo tenía todo. En Hebreos 11 podemos ver los héroes de la fe, que simplemente eran personas que a través de disfrutar del poder del trono dentro de ellos las 24 horas, todo lo que había a su alrededor pudo cambiar. La oscuridad no tuvo que hacer otra cosa, no pudo hacer otra cosa que huir. Son las bendiciones del trono, ¿verdad? José nunca escogió ser gobernador. No lo escogió él, no era algo que él dijo: esta es la meta de mi vida. Era el plan que Dios tenía para él. David nunca buscó ser rey. Nunca. Él estaba muy feliz siendo pastor, componiendo sus salmos, sus canciones, ¿no?, con su capacidad instrumental. Él no
estaba pensando en ser un rey, pero Dios le llevó a serlo, ¿verdad? Los 7 remanentes y los héroes de la fe no buscaron conseguir lo que consiguieron, ¿verdad? Fue la gente quien los buscó. ¿O no es así? Potifar escogió a José, ¿verdad? Le escogió a él. Y le pudo haber tenido como limpiando, pues ponte aquí a limpiar. Le escogió a él para estar al frente de su casa. Y le dio todo lo que tenía. Él no hizo nada a José. Fue Potifar quien lo buscó, ¿verdad? Y David, que estaba tan tranquilo buscando a las ovejas, mientras que estaba el profeta Samuel reunido con su padre y con todos sus hermanos, y él diciendo, bueno, pues yo me quedo aquí fuera, ya me contarán qué pasa. Le buscó a él, yo quiero a ese. ¿Verdad? Nadie más importaba, solo importaba a él. La iglesia primitiva, ¿verdad? Había gente muy importante, ¿verdad? Pero Dios escogió a esos pocos para poder hacer la obra. Porque podían disfrutar, ellos disfrutaron del poder del Dios Trino, el poder del trono, que es el poder absoluto que ya Dios nos ha prometido, ¿verdad? Por eso necesitamos vivir en esas 24 horas, para disfrutar del poder del trono. No tenemos que entrar en esa hora o 2 horas al día, son las 24 horas al día que yo disfruto con Dios para tener ese poder del trono. Porque delante de nosotros siempre va a haber conflictos y siempre va a haber problemas, como podemos ver los ejemplos de las personas que he nombrado antes. Hay personas que ven esto, que ven los problemas, ven las circunstancias y no tienen capacidad para salir de ellas. Se quedan dentro, sufriendo, ¿verdad? Porque es muy complicado. Por eso tenemos que ver las respuestas. Tenemos que ver, en medio de los conflictos, las respuestas que Dios nos da. Tenemos que, en vez de quedarnos en el conflicto, tenemos que renovar nuestra vida. Y tenemos que ver las oportunidades dentro de las crisis. No es una crisis, es una oportunidad para mi vida. Estas personas van a poder llegar donde no hay nada. Llegarán al campo donde no hay nada para poder salvarlo todo, ¿verdad? Van a llegar estas personas, llegaréis vosotros, disfrutando de estas 24 horas y del poder del trono, a un lugar donde no hay nada. Pero Dios os lo va a dar todo, ¿verdad? Y os encontraréis que no hay nadie que os pueda ayudar, que estáis solos en el campo, ¿verdad? Pero vais a obtener todas las respuestas. No vais a tener ayuda, ¿verdad? Pero vais a poder salvarlos a todos, ¿verdad? Del nada al todo, ¿verdad? Y del nadie a todos. Por eso en el desarrollo del mensaje, los 3 puntos que vamos a ver van a ser esas grandes respuestas, las bendiciones del trono que van a venir a nuestra vida. Y en el primer punto que vamos a ver hoy, vamos a poder ver ese horario absoluto que nadie más conoce y que nadie más puede disfrutar. Y para eso vamos a ver 4 versículos, vamos a ver 4 partes. En Génesis 39 podemos ver en los 6 primeros versículos cómo José tiene la bendición y tiene la gracia para poder disfrutar de las respuestas absolutas. Fue el mejor horario para su vida. El horario en medio de la crisis, en medio del problema, ¿verdad? En medio de ser un esclavo rechazado por sus hermanos y de ser una persona presa. Pero fue el horario que Dios tenía para él. Como dice en el versículo 6, así que Potifar dejó todo cuanto tenía en manos de José sin preocuparse de otra cosa que de comer cada día. ¿Verdad? No tenía que preocuparse de nada, porque José tenía todas las respuestas en su vida. O podemos ver en 1 de Samuel cómo Goliat fue vencido por David. Podemos ver en el versículo 45 donde dice, David le respondió, tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina. Yo voy contra ti en nombre del Señor del universo, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado, ¿verdad? ¿Cuál era su corazón? El de que nada puede vencerme si tengo el poder del trono dentro de mí, ¿verdad?
Nada me puede vencer si Dios me ha dado un horario. Y cuando Dios pone un horario en mi vida, no importa lo que haya alrededor, que Dios lo va a cumplir. Cuando Dios determina en ese momento que David tiene que ser vencedor, no importa que venga un Goliat de X metros, con tal capacidad, con experiencia en combate, bien armado, no importa, porque es el horario de Dios. Y cuando viene el horario de Dios, nadie puede hacer nada. No fue el horario del rey Saúl, ¿verdad?, que estaba atemorizado diciendo, ¿ahora qué vamos a hacer? No fue el horario de ninguno de los otros miles y miles de soldados que estaban ahí mirando diciendo, no podemos hacer nada. Fue el horario único de David. Lo que nadie podía hacer, donde nadie podía ir, fue el horario de David, ¿verdad? Daniel, capítulo 1, vemos ese momento complicado entre Daniel y sus amigos, ¿verdad? Versículo 17, dice: a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Los convirtió en verdaderos especialistas, ¿verdad? Gente en la cumbre. Además, sigo leyendo, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. ¿Pero cómo podía entender esto? ¿Quién les dio la gracia para poder disfrutar de esto? Dios los dotó. Es decir, llega un punto en el que yo no puedo hacer más, ¿verdad? Yo puedo estar las 24 horas, como decimos, disfrutando del poder del trono, concentrados en mi vida espiritual como esos evangelistas en el campo, pero llega un punto en el que yo no doy más, ¿verdad? Porque tengo limitaciones. Porque el tiempo no me da, porque tengo circunstancias en mi vida, ¿verdad? No doy más. Ahora es cuando entendemos la bendición de las 25 horas. Donde yo no llego, Dios da. Cuando yo no puedo ir más lejos, Dios va. Entonces yo no puedo dar más de 24 horas, ¿verdad? Dios da el resto. Esto es lo que ellos consiguieron. A estos 4 jóvenes Dios los dotó. ¿Verdad? A estos 4 jóvenes, a Daniel y sus amigos. Era el horario para ellos. Era el tiempo para ellos. Eran las circunstancias, los momentos, las dificultades, los problemas que Dios había preparado para que ellos pudiesen estar en la cumbre de aquel lugar y poder cambiar la corriente espiritual de Babilonia. Hechos 1, 3 y 8. Esas personas, esos discípulos, pudieron ser llenos del Espíritu Santo, testigos hasta el final de la tierra. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo y el horario. Ellos podían haber hecho algo por sí mismos, podían haberlo intentado, pero ¿qué es lo que ellos tenían que hacer? Esperad a la promesa. Llegará el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando llegue el tiempo de Dios. ¿Verdad? Cuando ellos preguntaron, Señor, ¿ahora va a ser el tiempo cuando tú restaures el reino? ¿Qué dijo él? No os corresponde a vosotros conocer los tiempos y las sazones, es decir, ni el kairos ni el cronos, ni el tiempo humano, físico, que se puede medir, propio de las personas, ¿verdad? Ni el tiempo de Dios. Esperad al horario perfecto. Es lo que ellos hicieron. Esperaron dentro de las 24 horas a que llegase el horario para poder disfrutar de las bendiciones de Dios y obtener ¿el qué? Las respuestas eternas. Que estamos disfrutando ahora nosotros, ¿verdad? Son las 24 horas, 25 horas y la eternidad. Esas 3 respuestas que solemos poner juntas, ¿verdad? Cuando llega el horario, llegan las respuestas. Pero no se quedaban en esas respuestas, ¿verdad? La iglesia primitiva, ¿qué tuvieron que esperar? A que llegasen más problemas, ¿verdad? Los que cogieron el mensaje y se fueron a compartirlo a todos los lugares, no vivieron la persecución en ese momento, ¿verdad? La vivieron los que se quedaron. Los que se quedaron en ese lugar, ¿no? Como es un lugar santo, nos quedamos aquí, ¿verdad? Ellos sí que sufrieron la persecución. ¿Para qué? Para salir a compartir el mensaje. ¿Por qué? Porque él era el horario de Dios. ¿Por qué pudieron hacer la evangelización del mundo? Porque tenían el poder del trono celestial.
Porque tenían el poder, porque estaban las 24 horas disfrutando de ello. Es yo y mis 24 horas, ¿verdad? Segundo punto es la respuesta absoluta, que es la que vamos a disfrutar en medio de los problemas. ¿De verdad hacemos nuestra vida de fe de forma correcta? Es una pregunta que nos hacemos. ¿De verdad lo hacemos todo de forma correcta? ¿Nos preocupamos de verdad por solo las cosas útiles de nuestra vida? Creo que la respuesta es que a veces vivimos de una forma incorrecta, o a veces podemos decir normalmente, depende de cada uno, ¿verdad? Lo pesimista o optimista que sea, y nos preocupamos por cosas que son inútiles en nuestra vida, ¿verdad? A veces vendrán respuestas, pero esas respuestas llegarán a través de los acontecimientos, ¿verdad? Esas son las respuestas que Dios da por adelantado. Cuando vemos un problema, yo obtengo la respuesta por adelantado, porque veo el problema, veo la respuesta, veo la oportunidad y renuevo mi vida, ¿verdad? Esas son las respuestas por adelantado. Por eso no tengo que ver problemas, no tengo que ver circunstancias, tengo que ver respuestas. Si hay persecución, así se levantan las obras. Si tengo problemas, así se evangeliza el mundo, ¿verdad? En Hechos capítulo 7, vemos durante todo ese capítulo, podemos leer en casa tranquilos, cómo termina en la muerte de Esteban. A Esteban lo asesinan en la calle. Fíjate el impacto, primero visual, que tiene que resultar eso para sus hermanos en la fe, ¿verdad? Cómo asesinan a Esteban. Ese impacto emocional, porque era su hermano, era su amigo, ¿verdad? Y luego también ese impacto interior de decir, oye, que le acaban de matar por predicar a Cristo. Que a lo mejor yo voy después, ¿verdad? Que a lo mejor yo soy el siguiente. Si nosotros tenemos el pacto de verdad, si entregamos nuestra vida, aunque sea muriendo como lo hizo Esteban, eso es el comienzo para la evangelización. Porque lo fue, ¿verdad? Capítulo 7, el versículo creo que es el 60, que es el último, el siguiente versículo empieza ¿qué? La persecución de Saulo. Al poquito, versículo 4, ¿qué dice? Ya estaban los discípulos en Samaria. 8:4. Es decir, es el comienzo para la obra de Dios. Esas son las respuestas absolutas. Hechos capítulo 11, versículo 19, es la respuesta de la iglesia de Antioquía. Una iglesia levantada por personas que estaban huyendo de su país, de su casa, de su región. Una iglesia levantada por personas que estaban huyendo. Y fue la plataforma, la iglesia de Antioquía, para evangelizar el mundo. No la de Jerusalén. La iglesia de Antioquía fue la plataforma para enviar a Pablo a las misiones. Lo tenemos ahí, en el capítulo 13. Como Pablo es enviado, ¿por quién? Por la iglesia de Antioquía, que fue la iglesia de los perseguidos, ¿verdad? Pero de ser perseguidos se levantaron como absolutos o una absoluta plataforma para el mundo. Pablo, de ser un perseguidor, de ser el azote de la iglesia, a ser el misionero, ¿verdad? En ese capítulo 13 que lo tenemos ahí. ¿Qué es eso? Eso es un milagro. Eso es un milagro. Que una persona contraria al evangelio hasta el punto de matar se convierta en un misionero, eso es un milagro, ¿verdad? Que una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que lo repudia, llegue a comprender, a aceptar y a disfrutar del evangelio, eso es un milagro. ¿Cuál es el problema? Que a mí me gustan los milagros de un enfermo se sana, a alguien le ocurre algo, un trabajo, un coche, eso es lo que la gente busca. Y a veces en las iglesias se busca eso. Pero ¿cuál es el verdadero milagro aquí?
que la vida de una persona cambia. Porque la gente no cambia. La gente puede mejorar un poco dentro de sus posibilidades y de las herramientas que tenga, pero la gente no cambia porque no puede cambiar. Es imposible, ¿verdad? A mí me puede tocar la lotería mañana y ya tengo todos mis problemas de trabajo, de dinero, muchos problemas resueltos, ¿verdad? Pero el problema espiritual no lo puedo solucionar nunca. Eso es un milagro, ¿verdad? Capítulo 16 del libro de Hechos, versículos del 6 al 10, vemos cómo parece que las puertas de la evangelización se cierran. Dice, el Espíritu les prohibió a Pablo y compañía ir a Asia, porque Asia era lo que ellos tenían en mente, ¿verdad? Asia es el mejor lugar para predicar, yo voy a ir allí a los asiáticos, que son muy raros, y los vamos a convertir. Y podría tener sentido, podría ser inteligente, podría ser cabal, pero no era el horario de Dios, ¿verdad? Y cuando parece que todo se pierde, ¡ay, qué raro, no puedo hacer esto, se me cierran las puertas, estoy fracasando, no va a salir todo como yo había pensado, qué mal! Fue el momento en el que las obras hacia Macedonia y Grecia, por extensión, se abrieron. Pablo estaba disfrutando de esas 24 horas y a pesar de que se encontró con ese problema, con esa barrera, él pudo tener la capacidad para poder ver la obra de Dios y obtener las respuestas. Hasta el punto de que Dios le dio una palabra a Pablo: tú tienes que ir a Roma. ¿Por qué? Porque es lo último de la tierra. Fue el mensaje de Cristo, ¿verdad? Ir hasta lo último de la tierra. Y Roma era el lugar más importante, ¿verdad? Y si conquistaba Roma, conquistaba el mundo. Tienes que ir a Roma, Pablo. Vale, iré a Roma. Es necesario que vayas a ver al César, le dijo en otra ocasión. Iré. ¿Y cómo lo hizo? Naufragando con el barco de mala manera, donde al final él tuvo que ser quien le salvó a los demás, ¿verdad? Ese fue el plan de Dios. ¿Por qué Pablo pudo ir a Roma? Porque estaba en las 24 horas, porque con el poder del trono pudo superar toda circunstancia y ir al lugar de mayor bendición. Fue la respuesta absoluta que nadie más podía recibir. ¿Pero cómo la recibió? Sufriendo, ¿verdad? Con un problema, un naufragio. No, yo no creo que nadie aquí haya tenido un naufragio alguna vez. Alguno en la vida sí, ¿verdad? Pero literal no, tiene que ser muy complicado, tiene que ser muy duro luchar así contra la muerte, pero él tenía la palabra, tenía la dirección, tenía la meta. Yo voy a Roma. David tenía la meta, yo voy a ser rey. José tenía una meta, yo voy a ser alguien importante. ¿Por qué? Dios se lo había dicho. Era el plan absoluto y la respuesta absoluta. Por eso tenemos que disfrutar de nuestras 24 horas. De una forma natural. Que eso se convierta en nuestra naturaleza. Disfrutando siempre, continuamente, de esto, las respuestas nos van a seguir. Las respuestas nos van a seguir. Punto número 3. La obra maestra absoluta. Esa obra maestra, ¿verdad? Esa obra maestra que es irrepetible, es única, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando fuimos de luna de miel unos pocos días a París, fuimos al museo del Louvre, ¿verdad? Del Louvre. Y en el museo del Louvre hay un montón de obras. Y tú, si no entiendes de arte, vas a ver muchas cosas y no lo vas a saber valorar, ¿verdad? Entonces íbamos viendo unas, otras, intentamos más o menos leer un poco y disfrutar un poco de lo que había sin comprender mucho, ¿verdad? Sin entender. Y por supuesto tuvimos que ir al cuadro del Leonardo da Vinci de la Mona Lisa, ¿verdad? Y recuerdo que había alrededor obras que dices tú, esto no lo entiendo, pero esto es tremendo, ¿verdad? Pero todo el mundo estaba alrededor de la Mona Lisa. Decenas de personas. Ahora, claro, ahora parece una locura con el COVID, ¿verdad? Pero en aquel tiempo todos juntos, mirando, como haciendo un poquito de turnos, pasabas, te hacías una foto, hacías la foto como podías, te dejaban pasar por el enfrente porque darte la vuelta era imposible y salías, ¿verdad? Todo en esa obra maestra. Una obra que es irrepetible. Y a lo mejor a nuestro modo de ver
Alguien muy experto puede intentar copiarla y tú puedes decir, pues parece igual, no lo sé, ¿no? Pero un experto no. Un experto sabe diferenciar. Es una obra que es única en el mundo, es única en la historia, ¿verdad? Esa obra maestra es la que nosotros tenemos que llevar a cabo. Es la obra que nadie más puede hacer. Es imposible que nadie más la haga, porque es la obra maestra que tenemos que hacer con nuestra vida. Como hemos dicho antes, aparentemente nadie nos va a ayudar. Aparentemente nadie nos va a ayudar. Nos vamos a encontrar muy solos en el campo, muy solos en nuestra vida muchas veces, ¿verdad? Pero es ahí donde tenemos que encontrar la respuesta de todo, ¿verdad? Cuando hablamos de los remanentes, ¿de qué hablamos? Son los que han quedado. Es el término, es la idea que queda, ¿verdad? Los remanentes son los que quedan solos, los que quedan en medio de la destrucción, en medio de la persecución. Son los que son esparcidos, ¿verdad? Y se encuentran solos, pero son los que encuentran todas las respuestas. Primera de Pedro 2:9 dice que somos real sacerdocio y somos llamados a la luz para salvar a todos que están en la oscuridad, ¿verdad? Guardadlo y leedlo. Luego, Primera de Pedro 2:9, somos llamados para hacer esa obra maestra que nadie más puede hacer. Romanos capítulo 16, versículos 25 y 27, habla de aquello que está oculto, ¿no? Como dice en el versículo 25, a quien ha revelado su plan secreto, mantenido durante siglos oculto, ¿verdad? El secreto que estaba oculto, pero que ahora Dios nos lo ha revelado. Y Dios prepara esa obra maestra, ¿verdad? Pero ¿cómo la vamos a poder hacer? Ahora me estoy acordando creo que eran 2 versículos antes, donde dice, y pondré y aplastaré a Satanás bajo vuestros pies. Leedlo, no recuerdo exactamente el versículo que era un poquito antes del 25. Y pondré a Satanás bajo vuestros pies. ¿Por qué? ¿Porque podemos? ¿Porque somos grandes? ¿Porque somos fuertes? ¿Porque somos capaces? No, porque tenemos el secreto que Dios nos ha revelado. Solamente a través de eso. Versículo 26, donde dice en la segunda parte, de modo que al conocerlo todas las naciones respondan a la fe. Esa es nuestra obra maestra. ¿Cuál va a ser la mía particular? ¿Cuál va a ser la obra maestra de mi vida? ¿Qué es lo que yo voy a dejar que luego las siguientes generaciones puedan ver? Como decía el miércoles, espero que todos escucháis el mensaje a través de internet, ¿verdad? Hablando de Isaac, llega un momento en el que Isaac tiene que ir no recuerdo el nombre de la ciudad, no lo recuerdo, y va a una ciudad y dice, uy, espérate que mi mujer es muy hermosa, voy a decir que es mi hermana para que no me maten ni me la quiten, ¿verdad? Fijaos qué pensamiento. Y eso está hablando de Isaac, ¿verdad? Pero cuando recordamos, yo digo, espérate, ¿no hizo lo mismo su padre Moisés, su padre Abraham cuando fue a Egipto? Hizo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a dejar a mis hijos? ¿Mis errores? ¿Mis incapacidades? ¿Qué le voy a dejar? ¿Mi incredulidad? ¿Mi humanismo? ¿Mi misticismo? ¿Mi legalismo? ¿Qué es lo que yo le voy a dejar? Tengo que dejarles esa obra maestra. No la mía, la que yo puedo hacer, la obra maestra que yo consigo a través de las 24 horas. La obra maestra que Dios me permite hacer a través del poder del trono celestial. Esa es la obra maestra que yo les tengo que dejar. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿De qué tenemos que preocuparnos? Así es como yo voy a poder hacer esa obra maestra, porque soy templo de Dios y el Espíritu Santo obra a través de mí. Segunda de Corintios 5:7
donde dice en ese paréntesis, porque por fe andamos, no por vista, ¿verdad? Por fe. Así vamos a poder hacer esa obra maestra. Ya para terminar, en la conclusión, 3 puntos que tenemos que disfrutar. Primero, tenemos que disfrutar de la plataforma correcta. No podemos perder la bendición del trono. No podemos perder el poder del trono celestial, porque es mi plataforma. Y si mi plataforma es irregular, se mueve, nos caemos, ¿verdad? Es difícil. Tenemos que ser también nosotros plataforma para los demás. Porque a veces lo pensamos y las personas no son un problema para nosotros, no deberían serlo, y a pesar de que hay personas que son problemas, ¿verdad? Como hablaba el otro día con mi mujer, con que si los jefes y por aquí, por allá, digo, si es que es un cliché, si es que a todo el mundo le pasa, ¿verdad? Digo, siempre los jefes, es difícil encontrar un buen jefe, ¿verdad? Es muy difícil. Y ya no creo escuchar por ahí. Pero no son un problema. Porque tenemos que disfrutar de nuestra plataforma de tal forma que podamos ser origen de bendición. Y tenemos que ver nuestro entorno como la plataforma que Dios nos da, como esa oportunidad, esa respuesta y ese momento para poder renovar nuestra vida. En segundo punto, para terminar con la conclusión, es que disfrutemos de la bendición de ser ese faro o esa torre de vigilancia. Creo que el término que se podía usar es atalaya, pero como lo han tomado los testigos de Jehová para sus publicaciones, pues usamos esa torre de vigilancia, ese faro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde lo alto lo podemos ver todo, ¿verdad? Es el pensamiento de ser cumbre. Cuando yo estoy en la cumbre espiritual, yo trasciendo todo, yo estoy arriba, yo lo veo, yo me di cuenta de las circunstancias, ¿verdad? Y de la misma forma, yo soy visto por todos. No porque sea grande y capaz, porque tengo una luz. Porque tengo una luz. Y aunque la luz sea muy pequeña, si hay mucha oscuridad, se va a ver. Si tú pones una luz, aunque sea pequeñita y alta, se va a poder ver. Tercer punto, y es que todo lo que viene a mí, todo lo que ocurre y todo lo que nosotros tenemos que disfrutarlo de la forma correcta. Hay un término que usa el pastor Riu, que es un poco extraño en español, que es como una antena. Como una antena, una capacidad de recibir y de enviar. ¿Verdad? Una antena. Tenemos que ser capaces de poder transmitir bien el Evangelio. Tenemos que captarlo, tenemos que entrenar, tenemos que tomar bien la palabra, tenemos que hacer que esa palabra llegue a nosotros y tenemos que transmitir bien la palabra. Tenemos que tener la capacidad para obrar en todos los campos, para llegar a todos los sitios, ¿verdad? Todos los campos de mi vida, mi trabajo, mi familia, mi iglesia, mi región, mis amistades, todo lo que Dios me ha puesto, tengo que ser capaz de poder transmitir correctamente el Evangelio y no tener nunca miedo de nada. Porque con Cristo lo tenemos todo, ¿verdad? Y como hemos dicho más de una vez, lo repetimos para que se nos quede, donde no tenemos nada y estamos solos, Dios nos lo da todo. Amén. Así que disfrutemos de los problemas y las circunstancias como ese momento de respuesta, como ese momento en el que podamos renovar nuestra vida, como la oportunidad de nuestra vida. Amén. Disfrutando de las 24 horas de yo y mis 24 horas. Concentrados en lo importante, no en lo que no es importante. Para obtener la respuesta del trono celestial que me lleve a disfrutar de todo lo que Dios tiene para mí, en mi vida y en mi campo. Amén. Señor, te queremos dar las gracias por este día y por este momento. Te queremos agradecer por las circunstancias que nos rodean, porque son la plataforma absoluta para que nosotros podamos disfrutar de ese plan que tú has trazado para nuestra vida. Oramos para que podamos disfrutar, Señor, de las respuestas, que podamos disfrutar de las oportunidades y de la renovación de nuestra vida y que
No teniendo nada y estando solos, tú nos das todo y nos los das a todos, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.